Nuevamente el Señor les bendiga. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Efesios capítulo 1, versos 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Eres bendito por los siglos de los siglos. Y gracias, Señor, porque también tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias porque todo eso se hizo a través de Cristo. Y gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a recordar quiénes somos y para qué estamos aquí. Para brillar para ti y para confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El tema: amnesia espiritual, examina tus bendiciones. Amnesia espiritual, examina tus bendiciones. Hace 2 años se presentó la 5ª entrega de la serie sobre la película Jason Bourne, el espía de la CIA que olvidó su identidad. ¿Cuántos han visto algún tipo de película de Jason Bourne? Ha habido como 5 series. Hubo la identidad del caso Bourne, la identidad de Bourne, el caso Bourne y así todo Bourne. Está basado en un espía, el rubio Matt Damon, que por un golpe que recibió y de un disparo que se le dio, sufre de amnesia. No recuerda que él es el más letal agente de los cuerpos élite de la CIA. Pero él empieza a reconstruir su memoria sobre la base de indicios. En medio de un mundo convulso, azotado por la crisis económica, el colapso financiero y la guerra cibernética, le quedan todavía muchas interrogantes por responder. Es asombroso cómo un agente tan importante, con tantos conocimientos, tan útil para inclusive tumbar gobiernos, y sin embargo, con esa amnesia, él está luchando por sobrevivir y saber quién es él. Algo así pasa con muchos cristianos y nos pasa a cristianos por momentos. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida para qué estamos aquí en este mundo, se nos olvida qué Dios ha hecho por nosotros. Y muchas veces en nuestra vida cristiana es triste que nos pasa como dice Eclesiastés 10:7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos o como esclavos. Es triste. Si nosotros pensamos y a veces vemos a cristianos andando lamentándose, andando en diatribas, andando en problemas como los que no tienen esperanza, como que no son nada, como realmente como si Dios no hubiese hecho una obra de gracia en sus vidas. Y es por eso que con la ayuda de Dios yo quiero refrescarte quién eres según Dios. Ayudarte a que esa amnesia espiritual se te quite y te recuerdes que levantes la vista, que levantes las manos caídas, las rodillas paralizadas, que hagas sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado, como dice Hebreos 12, del 12 al 13. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo escribió esta carta
que es una de las epístolas de la prisión. Está unida a Filipenses, a Filemón, a Colosenses, esas son las epístolas que se conocen como las epístolas de la prisión. Y en esa él envía a Éfeso, en Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, en el lugar donde estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Y en esta iglesia, a los de Éfeso, que él fundó junto a Priscila y Aquila, según Hechos 18 y 19, él pastoreó por 3 años. Y en uno de sus primeros capítulos, que es lo que él está escribiendo, él enfatiza la doctrina, la teología, el motor que indica que por qué nosotros, lo que él quería construir, para que en los otros 3 capítulos se enfoca en la conducta cristiana. Y en todo el libro, lo que él quiere presentar, para lo cual Dios quiere recordarte hoy, es que eres parte de la iglesia gloriosa, la que compró a precio de sangre, y que esa parte eres tú, como un bloque, como un edificio que tiene un gran fundamento, que tiene una gran herencia aquí y ahora, pero también en la eternidad. Así que, ¿por qué andamos muchas veces tan enredados y tan sombríos, con pleitos entre nosotros, entre nuestras familias? ¿Por qué tan angustiados? La mayoría de los seres humanos manifestamos la frustración en una de 4 series que son aproximadamente. Uno es el temor. Andamos temerosos. ¿Qué si pasa esto? ¿Qué si pasa lo otro? ¿Qué si me pasa la burrundanga? ¿Qué si yo cuánto? ¿Qué si? Temor, temor, temor. Presos del temor. Otros es a través de la ansiedad, que cada uno maneja de diversas formas. Otro a través de estallidos de ira. Y en cada una de esas cosas lo que hay es: me he olvidado quién soy y lo que Dios está haciendo por mí. Así que tú eres un hijo o una hija del Rey. Eres un hermano o una hermana del que hizo el cielo y la tierra, y quien ha hecho tantas cosas para su gloria. Y todo eso es para tu bienestar. Eso es para que nosotros levantemos la vista, que la redención está cerca. Así que vamos a ver 4 puntos breves. Eso es del pasaje de hoy, lo pueden ir chequeando. En primer lugar, eres un receptor de bendiciones. En segundo lugar, tienes el fundamento de las bendiciones. En tercer lugar, eres escogido de bendiciones y eres bendecido con propósito. Así que nosotros vamos a ver en primer lugar que tú eres un receptor de bendiciones. Esta carta, a manera de estos primeros versículos, fueron escritos a partir del versículo 3, casi como si fuera una sola oración. Es asombroso. Todo fue escrito a manera de una oración que Dios, que se levanta en una especie de doxología, un himno de alabanza a la Trinidad que comienza con la expresión: bendito sea el Dios y Padre, y se divide en 3 estrofas definidas con la repetición del refrán para la alabanza de su gloria, que aparece en los versículos 6, el versículo 12 y el versículo 14. Desde los versículos 3 hasta el versículo 6 está enfocando la obra del Padre, y el del 7 al 14 la obra del Hijo, y el 13 y el 14 el sello del Espíritu Santo. Y Dios quiere recordarte que Él ha hecho todas esas cosas para la alabanza de su gloria, y que tú estás incluido dentro de ella. Así que las doxologías que se hallan en casi todas las escrituras dan a entender el verdadero sentido de la gracia experimentada por cada uno de nosotros. Y eso Dios quiere que tú pienses en ella hoy. Veamos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
yo quiero que tú observes dos cosas importantes. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios es bendito, cuando un ser inferior como nosotros quiere hablar de alguien tan especial, dándole alabanza, utiliza en esa expresión el verbo eulogia, la palabra, que es como una alabanza, hablar bien de alguien. Y en medio de eso, Pablo estalla como si fuera en un arco iris de alabanza hacia Dios por todo lo que ha hecho para los cristianos y para su gloria. Y en medio de esas cosas, en primer lugar, yo quiero que tú observes que cuando él dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué? Dice ahí, que nos, ¿qué? Bendijo. Lo dice en pasado. Pero ven acá, yo ahora no me siento bendecido muchas veces. Me falta por pagar la luz mañana. Me siento con problemas aquí. El esposo o la esposa, tengo problemas con ella. Me siento con problemas con los hijos. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué es eso? Que soy bendito. ¿Cómo es que Dios lo da ya en pasado? Precisamente porque ya Dios hizo una obra desde la eternidad y en medio de toda esa pensando en ti y en mí. Así que en medio de eso yo quiero que tú observes lo segundo, que dice con toda bendición espiritual. Y toda es toda. Obvio, ¿no? Lo que quiere decir es que así como si es un arco iris. ¿Cuántos de ustedes han visto los diversos colores del arco iris? Yo me pierdo. A veces hay uno que se pone pegadito junto con el otro y uno no sabe si es morado o es verde. Asimismo, son el rango de bendiciones que Dios ha hecho para nosotros. Oye, en tercer lugar, dentro de ese mismo punto, yo quiero que tú observes que Él dice que Él ha hecho toda bendición espiritual y que lo ha hecho en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo que en los lugares celestiales? Hay algunos, ellos dicen que lo presenta que precisamente espiritual es, aunque incluye lo material, está incluyendo todo tipo de bendiciones espirituales. Hay otros, la Biblia del Diario Vivir y otras personas, JFB, que mencionan que la idea es que vienen del Espíritu hacia nosotros y que a la vez nos está mirando desde los lugares celestiales de donde se originan las bendiciones. Sea como sea, la idea es que para Dios, en el pasado, ya Él nos bendijo y que ha derramado toda esa serie de bendiciones y que todas son desde los lugares celestiales. Ahora, vamos a aplatanar un poco ese asunto. Si eres bendito, el Dios bendito que te bendijo, ¿por qué tú estás tan desesperado por lo que falta de pagar para la casa? Si ya Dios hizo eso y la Biblia dice que ya pasó, ¿por qué estás tan desanimado y desalentado peleando con tu esposo o con tu esposa? ¿Por qué estás tan al menos de lo que esté ocurriendo en la vida tuya ahora mismo? Pero que usted no sabe que yo mañana tengo que pagar. Usted no es el que tiene que pagarlo, soy yo. Sí, pero ocurrió algo que Dios ya ha hecho. Te ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual. Y todo eso lo hizo desde lugares celestiales. Pero yo todavía no tengo esposo, no tengo novio, no tengo novia. Sí, pero ya tú eres bendito de Dios.
Pero yo no sé qué va a depararme, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja. Estás bendecido con toda bendición espiritual y a Dios no se le ha escapado eso. Pero es asunto de que ¿por qué está tan alarmado que tu hijo, tu nieto, si aquel, como dice una frase, si el águila que cruza los cielos no se preocupa en cómo va a atravesar los ríos? ¿Por qué estás tan dejando que tu alma hable sin control? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Pero es que yo no sé si mi bebé o si va a crecer sano, no sé si en la barriga que tengo, aquellos que están embarazados, cómo va a resultar. Descuida, tú eres bendito o bendita de Dios. Hay que desechar esas preocupaciones que están haciendo a tu alma. Deja de preocuparte y comienza a ocuparte. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esa palabra, dice MacArthur, eulogia, que significa alabar o elogiar. En su gracia providencial, Dios ya ha dado a los creyentes una bendición total. Entonces, ¿por qué estás pidiendo que Dios te bendiga si ya Dios te bendijo en el pasado y te envió toda serie de bendiciones? ¿Eso quiere decir que los problemas van a dejar de existir? No, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero se te olvida que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. La principal y mejor de ellas fue la salvación de tu alma. Estaba camino hacia la destrucción y Dios en su misericordia te rescató. El que dio a su propio Hijo no te dará juntamente con Él lo que tú necesitas. Pero es que yo no estoy viendo claro. Pero aunque tú no lo veas claro, ya Dios sí lo hizo. Como el caso Bourne, te falta recordar que tú eres princesa de Dios, príncipe de Dios, y eres heredero juntamente con Cristo. Así que en segundo lugar, yo quiero que observes la última frase del versículo 3. En los lugares celestiales en Cristo. Eso viene a nuestro segundo punto. El fundamento de las bendiciones. Eres bendecido en Cristo. Todo lo que Dios y los versículos que después vamos a ver en el futuro, todo va relacionado con Cristo. Miren cómo dice el versículo 3 final. Los lugares celestiales en Cristo. Y versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo también. Versículo 5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Con lo cual, versículo 6, nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Que hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Eso no está de más. Lo que se está diciendo en el fundamento es que tú eres bendecido en Cristo Jesús. Y para tratar de explicarlo brevemente, cuando Dios prometió a Abraham en Génesis 22 que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Él estaba hablando en su simiente y en esa simiente estaba hablando a Jesucristo. Ahora, lo hermoso de todo eso es que Dios nos unió a Cristo desde la eternidad y nos mira a través de Él con todas las bendiciones que le van a pasar a Cristo para que nosotros también lo hagamos. Dice el Salmo 72, versículo 17.
será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Todo eso se le va a hacer a Cristo. Pero ve conmigo para que entiendas en Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 14. Gálatas capítulo 3. Ahí tú vas a entender cómo todas las bendiciones que están en Cristo son bendiciones que al dárselas a Cristo se nos dio a nosotros. Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 14. Gálatas 3, 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, cuando se le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Todos los creyentes estábamos ahí envueltos. Y el versículo número 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Traten de seguirme el argumento. Dios prometió desde antes de la fundación del mundo que a Cristo le iba a dar un pueblo. En Abraham, en Génesis 22, le dice que en su simiente, y la Biblia dice que estaba hablando de Cristo, iban a ser benditas todas las naciones. Y en el capítulo 3, versículo 14 de Gálatas nos dice que nosotros, que también somos gentiles, que no pertenecemos al pueblo de Dios, somos parte de recibir esa misma bendición que recibe Cristo y que recibe a través de él con el creyente Abraham. Así que, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Y qué tiene que ver conmigo, con la luz que se me vaya mañana? ¿Qué tiene que ver con el carro que tengo que tomar mañana para ir al colegio, al trabajo, a cualquier tipo de cosa? Lo que quiere decir es que cuando Dios nos escogió en Cristo. Es como si, para que tuvieras una idea, es como si pusiera una vejiga grande. Trata de imaginarte eso. Y que metiera ahí a todos los cristianos. Y a través de esa vejiga diga: a todos los que están dentro de la vejiga le voy a dar bendiciones. Y todas ellas van a ser porque están dentro de la vejiga. Es eso lo que está diciendo. Todo tipo de bendiciones van a ser hechas para nosotros a través de Jesucristo. Dice Spurgeon en Lecturas Matutinas, en mayo 9, menciona un detalle importante. Todo lo bueno del pasado, del presente y del futuro, Cristo lo da a su pueblo. En las misteriosas edades del pasado, el Señor Jesús fue el primer elegido de su Padre. Y en su elección, Él nos benefició, pues fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Él tiene desde toda eternidad, como único del Padre e Hijo bien amado, las prerrogativas de ser hijo. Y en las riquezas de su gracia, por adoptarnos y por regenerarnos, nos elevó a nosotros también a la categoría de hijos, de suerte que a nosotros nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El pacto eterno basado en la seguridad y confirmado con juramento es nuestro, para nuestro fortísimo consuelo y para nuestra seguridad. En el eterno establecimiento de la sabiduría y de la ley, el ojo del Señor Jesús estaba fijo en nosotros y podemos estar seguros de que en todo el rollo del destino no hay una sola línea que se oponga a los intereses de los redimidos por Jesús. El casamiento del príncipe de gloria es el nuestro, pues es con nosotros con quien Él está comprometido. Las sagradas bodas que se celebrarán en breve mostrarán esto al mundo entero.
la maravillosa encarnación del Dios del cielo, con toda su admirable condescendencia y humillación es nuestra. El sudor de sangre, los azotes y la cruz son nuestros para siempre. Cualquier bienaventuranza que provenga de su obediencia perfecta, de su consumada expiación, de su resurrección, de su ascensión, de su intercesión, son todas nuestras. Sobre su pectoral, Jesús está llevando ahora nuestros nombres, y en sus autorizadas intercesiones ante el trono, Jesús recuerda a nuestras personas y defiende su casa. El dominio de Cristo sobre los principados y las potestades y su absoluta majestad en los cielos los emplea bien de los que en Él confían. El alto rango de Jesucristo está ahora a nuestro servicio, como lo estaba antes su condición de humillación. Termina la cita. ¿Te ves, hermano? El alto rango de Cristo está a nuestro servicio, como estaba antes la condición de humillación. ¿En qué se traduce eso? Cuando yo vaya a enfrentarme en el trabajo, cuando yo tenga que ponchar en el día de mañana, cuando yo tenga que ir a buscar el dinero que está pasando, cuando yo tenga que conchar a buscar dónde va a obtenerse el dinero que necesito para la situación de mañana, recuerda, tú fuiste escogido con Cristo y Dios te mira a través de Él. Si Dios, que era lo más grave, lo más caro que Él tenía, su propio Hijo, te lo entregó por ti, como dice Romanos 8:30, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso no quiere decir que yo tengo el genio de la lámpara mágica para cumplir todos mis deseos. Lo que sí quiere decir es que Dios ha entrado en un compromiso desde antes de la fundación del mundo con Cristo, y que a través de Él pensó en ti y pensó en mí. Y yo quiero recordarte a través de eso. Dime acaso, la relación que tú ibas a tener con un muchacho, con una muchacha, con el novio, con la novia, con el esposo o el esposo, ¿se le escapó al Dios que te escogió desde la fundación del mundo? Estaba durmiendo en ese momento. ¿Y con qué fue que yo me casé? Con quien te escogió desde antes de la fundación del mundo, con Cristo Jesús. Pero yo no estoy viendo todavía los resultados. Es más, estoy viendo que por cada cosa buena que estoy intentando hacer, lo que recibo es reproche, enemistades, problemas, malentendidos. El que te escogió desde antes de la fundación del mundo contempló todas las cosas que te están pasando en este momento. Así que Él te escogió. Eres escogido de Dios, y fue antes de la fundación del mundo. Ese es el tercer punto. Eres escogido de bendiciones. Fuiste escogido con Cristo, y es una bendición porque recibes oleadas de bendiciones, y Él logró todo eso. Pero lo más importante, eres escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice el pasaje en el versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo dice que nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Piensas tú que los pagos y lo que te angustia para el día de mañana se le escapó a aquel que te escogió desde antes de la fundación del mundo? Si hay problemas, son problemas que tú te los has causado, pero aún así no se escapan de la mano de tu Padre, porque Él está más interesado en formarte igual a Cristo que en que tú seas feliz. Porque al final eso es lo que te va a hacer feliz. Dios está más interesado en formarte a la imagen de Cristo, y va a quitar con un cincel todo aquello que no se parezca a Cristo.
Es decir que la Biblia menciona, y esto es una de las pocas que las iglesias reformadas presentan, o las iglesias cristianas, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos escogió en Jesucristo. Todas las otras iglesias tienen ese mismo pasaje, pero no lo creen. Ellos dicen que lo que Dios escogió fue la iglesia. Ajá. ¿Y quiénes forman parte de la iglesia? Que Dios lo que hizo fue que escogió salvación para la humanidad. Ajá. Pero ¿quiénes son los miembros escogidos? La palabra escoger menciona por obligación selección dentro de un grupo para un solo lado. Recordemos cómo era que nosotros elegíamos para la pelota o para el juego de pañuelo. ¿Cómo era que nosotros hacíamos? ¿Cómo se llamaba la palabra escoger? Yo escojo o yo pido. ¿Ya? No dice, vengan toditos para acá, no. Yo pido a fulano. El otro dice, yo pido a sultano. Yo pido y pido y pido. Lo que la Biblia quiere decir, lo asombroso de todo esto, que cuando Dios estaba antes de la fundación del mundo, en Jesucristo, Él dijo el nombre, Pedro, Juan, Juanito, y el nombre tuyo y el nombre mío. Qué asombroso. A pesar de las torpezas que nosotros hacemos durante todo nuestro camino. Porque, por ejemplo, ¿cómo no se va a dormir una persona que no haya descansado bien en la noche de anoche o parte de la tarde, que es el día del Señor para descansar? Pero es lógico, se va a dormir. Por más que sea aburrido la persona que sea, si yo descanso lo suficiente, no va a pasar eso. Pero sin embargo, nosotros lo hacemos y lo cometemos y lo volvemos a hacer. Y Dios, lamentablemente, sigue siendo tan paciente con nosotros. Tan paciente con nosotros, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos quiere llenar de tantos pasajes que no vamos a mencionar, pero la Biblia nos menciona, entre ellos, Romanos capítulo 9. Vayan conmigo a Romanos capítulo 9. Quisiera decir que hay más gentes, pero de este lado del puente posiblemente no haya más de 10 iglesias que crean esta doctrina. Oye bien, ¿cuántas iglesias hay en República Dominicana? De este lado del puente posiblemente no haya más de 10. Romanos capítulo 9. Hablando de elección de Israel, dice versículo 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Cuál es el propósito de Dios elegir? No por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios eligió, como dicen algunos, que fue incluso muchos hermanos nuestros que amamos, fue que Dios vio que tú ibas a levantar la mano y que por eso te eligió. Pero la Biblia dice aquí que no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme a como Dios elige permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ninguno quiere, pero no depende de eso, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, Él tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué entonces me echa la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá al vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que quiere decir simplemente en base a eso: Dios eligió porque Él quiso elegir a quien Él quiso elegir, y nadie le puede decir qué fue lo que pasó y por qué lo hiciste. Pero lo más asombroso, como dice alguien, yo me voy a llevar de 3 sorpresas allá en el cielo. Gente que yo pensaba que estaba ahí y que no estaba ahí. Gente que yo pensaba que no estaba ahí, y tú aquí. Y lo más asombroso, que yo también esté allá. Esa es la gracia y la misericordia que va a hacer que yo me llene de alabanza. Es por eso que desde ahora, como de siempre, cuando nosotros, como dice Spurgeon, cuando tú estás consciente de lo que tú has hecho, de lo que Dios ha hecho por ti, debiera llenarte eso de alabanza todo el día. Que Dios, como dice una canción, ¿por qué me escogiste a mí? Si hay millones que se quedan sin entrar, a veces con mejores temperamentos que el mío, a veces con mejores condiciones que el mío, a veces una masa de pan. Y sin embargo, ¿por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Sabe lo que dice Efesios? Que te escogió en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que vimos, no tenemos todo el tiempo para chequear todo lo que Dios ha hecho, pero a veces pienso que la mayoría de los cristianos le da amnesia cuando se le olvida que son escogidos por Dios. Escogido con un matrimonio difícil, con un hombre o una mujer difícil, con hijos o esposos o padres difíciles. Pero Dios, como dice la Biblia, te he escogido en el horno de la aflicción, pero te escogí. Dios no ha acabado el trabajo que está haciendo en ti. Tú eres un escogido y fue antes de la fundación del mundo. A Dios no se le está olvidando el viacrucis que tú crees que estás padeciendo. Tampoco se te está olvidando que hay millones de hermanos en el mundo entero que está pasando eso, y que tú piensas que eres único que está pasando eso. Cuando Dios también se te está olvidando, al igual que Job, que Dios está haciendo un proceso para parecerte a Cristo y que Él no ha terminado ese proceso. Yo pienso, y ponte a pensar, a veces nosotros no nos ponemos a pensar. Si un ángel te viera haciendo los pecados y los pensamientos que tú tienes acerca de Cristo, acerca de lo que está pasando, acerca de la iglesia, acerca de los hermanos en Cristo, acerca de la condición de la gracia, como dice Spurgeon, a veces nos pondría la mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás pensando que estás haciendo? ¿Qué haces frente a esa pantalla de computadora a esta hora? ¿Qué es lo que estás haciendo con las redes? ¿Con quién es que estás coqueteando? ¿Qué es lo que estás llevando? ¿Cuáles son los pensamientos tan triviales cuando tú eres un escogido de Dios? Trata de pensar un príncipe andando como si fuera un mendigo, enredado, enloqueciendo,
Cuando Dios tiene valores más grandes y más dignos para hacer. Tienes amnesia. Se te ha olvidado quién eres. Se te ha olvidado el propósito con el cual tú fuiste hecho. Y ese es mi último y cuarto punto. Eres bendecido para ser santo y sin mancha. Toda la Biblia nos quiere hacer mencionar que Dios tenía un propósito en llevarnos hacia un punto. Y Dios es un creador incansable. Sería triste cuando Dios nos suelte en banda, como decimos nosotros. Pero ¿cuántas veces Dios, como dice el versículo 4, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? Yo le estaba diciendo a una persona que tiene una necesidad grande económica. Como te dije a ti, Dios está más interesado en que nos parezcamos a Cristo, en que seamos felices. Tú estás interesado por 200, 300 pesos para comer mañana. El que hizo el cielo y la tierra, yo te pregunto, no puede darte eso. O se le escapó, de cuando te escogió de antes de la fundación del mundo, dice, ay, pero le falta ahora para el gas. ¿Qué yo voy a hacer? Mira qué ridículo a veces nosotros nos ponemos. El que nos bendijo con toda bendición espiritual no tomó en cuenta esa vanilejita que me tocó a mí. Se le olvidó. O los padres tan horribles que me tocaron. O la necesidad de un compañero o compañera que tengo. O esos hijos que me tienen, que yo no sé, o esos nietos que no sé cómo voy a hacer con ellos. El que te escogió para que seas santo y sin mancha delante de Él. Y Él es un redentor incansable. Desde que Él puso con su sangre la lanza, el estandarte en el corazón tuyo, dijo, de aquí no me saca nadie. Cuando la luz viene, las tinieblas no pueden comprenderla. Así que Cristo no está arrinconado en un lugar del corazón. Cristo es Rey soberano en el corazón tuyo y en el corazón mío. Y si Cristo tiene que entrarte al cielo con un ojo menos, una pierna menos o hasta matarte, Él lo va a hacer. Él es un Dios, un redentor incansable. Cuidado con jugar a cristiano. Si el que te escogió te va a introducir en el reino de los cielos, no importa cómo sea. Porque Él va a quitar todo lo que no se parezca a Cristo. Así que al finalizar, yo quiero que tú te hagas unas preguntas. Si tú eres bendito en Cristo Jesús, si eres escogido en Cristo Jesús, si Dios te mira a ti como dentro del cuerpo de Cristo y piensas tú que a Dios se le escaparás, que necesitarás dinero para completar la medicina, el dinero para inscribir los muchachos en el colegio, los libros, el uniforme, las gotas de los ojos, la mujer o el hombre obstinado en tu camino. Tú estás en Cristo Jesús, sentado en su trono, en lugares celestiales. Es así que ya Dios te ve. Así que junto con una persona que canta mencionaríamos al ver tu belleza,
es lo que anhelo. Mi deseo adorarte más. Mi corazón hoy te ayudará y tu nombre hoy bendecirá. Rendido estoy en adoración, en tus atrios en alabanza. Yo soy tu siervo ante tu gloria, porque tú me has hecho la obra de tus manos. Ahora ante el Cordero sentado en su trono, sea gloria, alabanza y honor. Y con mi voz declaro tu amor, alabo y digo que santo, tú eres santo. Cristo Jesús, tú eres Señor. Yo no sé qué te va a enfrentar el día de mañana. Yo no sé el caso, cómo pasa la situación en tu vida. En el caso mío, me asombra y me entran como olas desde las 8 de la mañana, circunstancias que estaban mucho más lejos de lo que yo pensaba que iban a ocurrir. Pero en todas ellas, dice Dios, yo te he escogido en el horno de la aflicción. Él ha prometido, no te desampararé, ni te dejaré. Él ha prometido que va a estar contigo. Él conoce tu soledad. Él conoce tu necesidad de un compañero, una compañera. Él conoce tu situación. Cristo pasó por todas y cada una de esas condiciones. Y por eso entienden tu situación. Conoce cuando eres rechazada. Conoce cuando eres rechazado. Conoce el dolor. Vio la enfermedad en la propia vista de sus amigos. Y al saber cómo pasar todas esas cosas, alguien está orando por ti. Y sabe una cosa, mientras tú estás dentro de él, el Padre te está mirando y no va a dejar de bendecirte como te mandó la bendición, con toda bendición desde lugares celestiales. Decía Lutero: hiéreme, Señor, hiéreme tanto como quieras. Si tú me has escogido, hiéreme tanto como quieras. El saberse perdonado por la gracia de Cristo, el saberse escogido, que van a venir retos mañana, quizás hoy mismo, que te arropen, sí. Pero quien dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Él. Te escogió desde antes de la fundación del mundo y quiere y está trabajando para que seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo tú vas a enfrentar el día de mañana? ¿Vas a seguir con el tigueraje, la manera de cómo te dé el deseo el corazón? ¿A seguir chateando? ¿A seguir haciendo las cosas así? No importa, porque me gusta o porque quiero. Vas a demostrar entonces que no eres escogido de Dios. Pero si de verdad eres escogida de Dios o escogido de Dios, Dios se va a encargar de que todo tu camino y toda tu vida esté guiada por Él. Entrega tu vida a Cristo. Recuerda, así como Jason Bourne, que tú no eres una persona cualquiera. Eres un escogido de Dios. Eres una escogida de Dios. Eres un bendito. Eres bendito para ser bendecido y ser de bendición a mucha gente. Hay mucha gente que mañana y hoy van a necesitar la bendición que tú vayas a dar al ser sal y luz en el trabajo, con los trabajadores, con las personas, con quienes te relacionan. ¿Cómo vas a actuar? ¿Igual que ellos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Clama al Señor.
No salgas sin haberte encontrado con Él. Búscale en oración, que el Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo tenía contemplado lo que te va a pasar mañana. Asegúralo. Vive para Él en esta semana, para su gloria y para su honra. Que el Señor los bendiga. Padre, qué fácil nos olvidamos quién eres tú, lo que has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir como escogidos de Dios, santos, de entrañable amor y de misericordia. Perdona los desvaríos de nuestro propio corazón y ayúdanos a vivir en santidad delante de ti. Sobre todo te agradecemos infinitamente al Cordero que tú pusiste como propiciación por nuestros pecados, y a través de él tú nos miras y nos aceptas en el amado. Ayúdanos a recordar todo lo que tú has hecho, todo lo que sigues haciendo y que no nos has abandonado. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar esta semana, pero sí sabemos que aunque en el mundo hay aflicción, confiamos, Cristo ha vencido al mundo. Y en medio de ello, tomamos la mano tuya, Señor, para avanzar ante los problemas de esta semana. Bendícenos en el nombre de Jesús.